Ayer compré el diario. Me sorprende que todavía venden el periódico, ya que todo está en línea, ¿no? Pero bueno, compré el diario y vi una nota y se las quiero leer porque creo que es relevante a lo que vamos a predicar hoy. Así que se lo voy a leer, así que atención. Ciudad de México. Se ha reportado más de 100,000 pájaros muertos por ataques de ansiedad. Se dice que como no sabían si iban a comer el día de mañana, les dio pánico y murieron en el vuelo. Otras 58,000 aves están en espera de consejería y tratamiento. Así que Memo tal vez tenga bastante trabajo ahí, ¿no? La situación aérea está en crisis. Los centros de control de ansiedad y depresión de aves no se dan abasto. Obviamente este artículo es falso. No se ha conocido nunca de un pájaro que se ha muerto por ansiedad o por preocupación. Y de la misma manera Dios nos manda a nosotros a no afanarnos y a no preocuparnos, sino que busquemos primeramente su reino y su justicia, y las cosas necesarias de cada día nos vendrán por añadidura. Así que hoy estaremos viendo el pasaje que sigue de Mateo 6, del 25 al 34. Titulé este sermón "No te preocupes", sencillamente porque ese es el enfoque del pasaje. Dividí mi sermón en 3 partes. No se preocupen porque Dios es nuestro Señor y Padre. Número 2, no se preocupen, sino busquen su reino y su justicia. Número 3, no se preocupen por el día de mañana. Así que si todos nos podemos poner de pie, por favor, vamos a leer el pasaje. Y nos vamos a ir un poquito atrás porque en realidad es toda una unidad desde el versículo 19 que hemos estado viendo las últimas semanas, desde el versículo 19 hasta el 34. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Mateo 6, 19 al 34. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis de vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día su propio problema. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque eres nuestro Padre Dios, y porque somos tus hijos, y porque tienes cuidado de nosotros. Y por ello, Señor, no tenemos que preocuparnos por el día de mañana, no tenemos que preocuparnos por qué comeremos, qué vestiremos. Yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, hoy podamos descansar en ti, en tus brazos amorosos, y podamos dejar de preocuparnos, Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Se pueden sentar. Imagínate que mi esposa se va de viaje y me manda una carta y yo le agarro la carta y en vez de leer desde el principio a fin, la agarro en medio y dice en medio, me estoy volviendo loca. Imagínate, yo podría pensar, híjole, la voy a mandar al doctor o algo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie nunca lee una carta desde el medio. La tiene que leer desde el principio al fin. Y ya entiendo que está diciendo, me estoy volviendo loca sin ti. Y ya entiendo todo el contexto, ¿no? Entonces, para entender mejor el pasaje que hoy vamos a estudiar, es bueno leer toda la carta, es decir, dar un paso atrás y ver toda la Biblia. Y a mí me gusta hacer esto para que entendamos bien qué es lo que vamos a leer. Y tenemos que entender que desde Génesis, Dios le da al hombre y a la mujer una misión de gobernar sobre la tierra, de enseñorearse sobre ella, de reinar sobre la tierra. El hombre era responsable de traer el reino de Dios aquí en la tierra y que toda la tierra sea llena del reino de Dios. Pero todos sabemos bien que el hombre pecó y en vez de que el reino de Dios se estableciera, ¿qué se estableció? El reino de tinieblas, el reino de maldad. El pecado entró al mundo por un hombre y todos han pecado desde entonces. Y en vez de justicia, misericordia, es violencia, injusticia, maldad. Entonces Dios en su misericordia, porque nadie puede estorbar lo que Dios hace, Dios profetiza y Dios predice que va a venir un rey eterno. Dice en Daniel que este reino no tendrá fin. Este reino será de justicia, de misericordia. Este reino será establecido. Y por cientos de años está profetizándose, va a venir este rey, va a venir este rey, va a venir este rey. Y el libro de Mateo, el cual estamos leyendo, el cual estamos estudiando, introduce este rey. Y el rey es Cristo Jesús. Y Jesucristo viene como el rey Mesías, aquel rey profetizado que va a establecer su reino glorioso. Entonces Él viene y las primeras palabras que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que en los primeros capítulos de Mateo, Jesucristo empieza a invitar a gente, les dice, sígueme. Y después de tiempo le están siguiendo multitudes, cientos de personas. Y es ahí donde empezamos a estudiar el Sermón del Monte, porque Jesús se sube a una montaña, se sienta y ahí están miles de sus seguidores, cientos de sus seguidores, y ahí están sus discípulos, y en ese contexto se sienta y en este Sermón del Monte les explica qué es el reino de Dios. Por eso nos tomamos varias semanas para ver las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas básicamente son las características de los ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo somos tú? Que somos mansos, misericordiosos, que somos pacificadores, etcétera, ¿no? Y en el sermón continúa diciendo cómo debemos nosotros, como ciudadanos del reino, vivir en este reino que aún está en tinieblas, en este mundo que aún está en tinieblas. Porque la realidad es esta: todos nosotros, la esperanza de cada cristiano es que el reino de Dios se ha establecido completamente en la tierra. Y eso es una promesa que cuando Él regrese va a suceder. Pero todavía no estamos en el reino, el reino de Dios no ha llegado a su perfección, no se ha completado y todavía vivimos en esta tierra. Y Jesús en el Sermón del Monte nos enseña cómo vivir en este colapso de reinos, ¿no? Cómo vivir en este mundo como ciudadanos del reino de Cristo. Entonces hemos visto, ¿no? Cómo debemos de cumplir nuestra palabra, cómo debemos de honrar el matrimonio, cómo debemos de ver a las personas sin lujuria, sino no adulterar nuestro corazón. Hemos visto tantas cosas y las últimas 2 semanas toca un tema muy importante, las riquezas, el dinero. Y es muy importante, tan importante que según estudios, ¿no? Que ya viendo los que han estudiado todo así en detalle, dicen que Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno juntos. Entonces es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús lo puso así, lo vimos la semana pasada. Hay de 2 sopas: o amas al Señor o amas al dinero. No hay en medio. Jesús dice, o amas al Señor o amas al dinero. No puedes tener a 2 señores. Y recordando lo que estábamos viendo la semana pasada, vimos un poco que las personas, miren,
Tal vez ustedes lo hacen. Las personas que invierten dinero en el stock market, en la bolsa de valores, ¿qué normalmente hacen en las mañanas? Están revisando cómo están sus cuentas, cómo están las acciones, ¿no? Si subieron, si bajaron. Constantemente, están diligentemente viendo eso. ¿Por qué? Porque ahí invirtieron su dinero. Y Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo me pregunto, ¿sabes por qué a veces no pensamos en las cosas celestiales? ¿Sabes por qué a veces no pensamos y estamos así diligentes en pensar en las cosas del reino? ¿Sabes por qué no nos emociona pensar en cómo se está extendiendo el reino en México, en Asia, en El Paso? ¿Sabes por qué no nos preocupa qué está pasando a veces en la iglesia? ¿Sabes por qué a veces no nos preocupa? A veces hasta ignoramos los anuncios, ¿verdad? Ni nos preocupa lo que está pasando en la semana en la iglesia, ni en el reino. ¿Sabes por qué? Porque no hemos invertido en el reino de Dios. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y lo vimos, decía un pastor, Randy Alcorn, decía que hay gente que le dice, oh, ¿cómo le hago para tener más pasión por las misiones o más pasión por el reino de Dios? Y él dice, invierte en el reino de Dios, da dinero a las misiones, da dinero a que se extienda el reino, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón y ahí va a estar tu interés. Así que vimos eso la semana pasada y antepasada. Y muchos se quedaron con una pregunta, porque vimos que la mayoría de los que estamos, o sea, todos los que viven en Estados Unidos, la mayoría está contada como el 10% más rico del mundo, ¿no? Entonces todos nosotros, según los estándares globales, somos ricos. Y una pregunta que puede surgir en nuestros corazones es, ok, entiendo, Jesús me está diciendo que invierta mi dinero en el reino, Jesús me está diciendo que no me haga tesoros en la tierra, sino en el cielo, que Jesús sea mi Señor. Y una pregunta es, ¿pero cómo lo hago? ¿Acaso ya no tengo que trabajar? ¿Cómo se come eso? Y Jesús no se paró ahí. Y es ahí donde continuamos en los versículos de hoy, que Jesús no nomás dice qué hacer, sino el cómo hacerlo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. En el versículo 25, y de hecho empieza con esto, por eso les digo, empieza con esa frase de transición, por eso les digo, porque nos ha dicho, o Jesús, o Dios, o las riquezas, no puedes hacer tesoros en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por eso les digo, es una transición, continúa y dice, no os preocupéis. Y es bien interesante que por eso le puse al sermón, no os preocupéis. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 25 dice, no te preocupes. En el versículo 31 que dice, no te preocupes. Y en el versículo 34 también dice, no te preocupes. Creo que Jesús nos está tratando de decir algo, ¿no? Ahora yo te digo, si Jesús lo hubiera dicho una sola vez, es suficiente. Jesús dijo, sea la luz, y fue la luz. Dijo, sea el mar, las estrellas, y mira, creó el sol. Nomás con hablar una sola vez, se hizo toda la galaxia, una sola vez. Y aquí Jesucristo, en 11 versículos, dice 3 veces el mismo mandamiento, no os preocupáis, no te preocupes. Dios sabe, Jesús sabe que esa es una batalla de cada uno de nosotros y quiere enfatizar, no te preocupes. Pero gloria a Dios que los mandamientos de Dios, a veces pensamos en la ley de Dios, a veces pensamos en los 10 mandamientos, a veces pensamos en la Biblia con una perspectiva equivocada. ¿Por qué? Pensamos como, ay, tengo que cumplir, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer lo otro. Pero déjame decirte que los mandamientos de Dios no son una carga, no son gravosos, no son pesados, son un deleite y son para nuestro bien. Y la preocupación, el que Dios nos diga no se preocupen, Dios está interesado por nuestro bien. Te voy a decir algo, ¿cómo se caracteriza el reino de Dios? Pablo lo dice así, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y cómo empieza el sermón del monte? Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. O sea, sean muy felices. ¿Por qué? Porque
Dios es un rey gozoso, un rey feliz y quiere que su pueblo refleje esa felicidad. Porque miren, yo les di el ejemplo hace unos meses, se lo repito, ¿no? Venezuela, la gente que sale de Venezuela está triste, está acongojada. ¿Por qué? Porque por el gobernante que tienen, un mal gobernante. Y el pueblo, la condición del pueblo refleja el tipo de gobernante que tienen. Y cuando el reino de Dios, cuando el pueblo de Dios está gozoso, eso refleja qué Dios tan bueno tenemos. Entonces el mandamiento de no te preocupes es un mandamiento que yo le llamo el que mata el matagozos. Porque la preocupación es un matagozo. Yo veo la preocupación como el aceite y el gozo como el agua. No se mezclan. ¿Quién de ustedes alguna vez ha conocido a una persona que al mismo tiempo está ansiosa, angustiada y afanada y preocupada y feliz? Estoy bien feliz. No la crees. Porque una persona no puede estar feliz y ansiosa al mismo tiempo. Entonces Dios está interesado por nuestro gozo. No se preocupen. Y el verso 25 empieza así: por eso os digo, no os preocupáis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Sabes lo que me asombra? Que Jesucristo no nomás nos dice, no te preocupes, sino también nos dice argumentos para no preocuparnos. Y mi oración, preparando el sermón, es que el Señor, primeramente, esto yo sea transformado por esta palabra, pero que ustedes también puedan experimentar el alivio y que puedan ser convencidos por la palabra de Dios el por qué no preocuparnos. Y vamos a ver varios argumentos que Jesús presenta y cada uno de ellos es convincente porque Jesús lo está diciendo. Y el primero es que Jesús, Él es nuestro amo poderoso, creador, y que sabe cómo alimentarnos y vestirnos. En otras palabras, si Jesús es nuestro maestro, nuestro amo, nuestro Señor, entonces por esta razón no debemos de preocuparnos. Si hemos puesto nuestra confianza en nuestro buen amo, sabio y poderoso, no se preocupen por la vida. Mira lo que dice el pastor Boyce, James Montgomery Boyce. Mira lo que dice: la razón principal por la que estamos tan preocupados por nuestras posesiones y por adquirir más de ellas es que nos preocupamos por el futuro y no confiamos en que Dios cuidará de nosotros. La razón principal por la que nos preocupamos es porque estamos preocupados por las posesiones, ¿no? Estamos confiando en las riquezas, en las posesiones, y nos estamos preocupando por el futuro y no estamos confiando que Dios va a cuidar. Imagínate las mamás que ya sus hijos están teniendo 12, 13 años, ¿no? La edad de la pubertad, y que por primera vez lo invitan a un campamento de verano, o va a ir Me acuerdo yo cuando fui a mi primer campamento de verano, mi mamá y mi papá nos acompañó hasta la salida y estuvo ahí porque les daba miedo que su hijo pequeño iba a estar ahí solo por una semana, ¿no? Bueno, con otros 100 muchachos. Pero imagínate, tal vez a ti te ha pasado, ¿no? Imagínate que tú vas llevando a tu hijo de 12 años y lo vas a llevar al camión porque va a haber un viaje de la escuela, ¿no? Y lo estás llevando y el profesor viene y se disculpa contigo. Le dice, ¿sabes qué, profesor? El profesor dice, discúlpeme, estoy enfermo y no voy a poder ir al viaje, pero mi hijo de 15 años se va a encargar. ¿Cómo te quedarías? Obviamente yo creo que no dejarías a tu hijo o hija ir ahí, ¿no? Claro que no, porque pues no confías en ese niño, ese adolescente. Pero ¿qué si el profesor ya ha tenido 15 viajes y ningún récord de que se ha quebrado a nadie nada y que todo les ha pasado bien? Con confianza dejas a tu hijo a ese viaje. ¿Cuánto más nosotros no debemos de confiar en nuestro Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro amo, y confiar en su cuidado? Miren el argumento de Cristo. ¿No es la vida más que el alimento? En otras palabras, ¿qué es más importante para Dios? ¿Qué piensas? ¿La vida que te dio o una Big Mac de $6? ¿Qué es más importante? Obviamente la vida, ¿no? O sea, cualquiera hace una Big Mac. Bueno, por lo menos los de McDonald's, ¿no? Pero nadie de aquí puede hacer la vida. Y si Dios es poderoso para hacer la vida, también es poderoso para sustentarla.
El pastor Sugel Michelin dijo este ejemplo que me gustó. Dice, esto es tan ridículo como que un ingeniero que diseñó y fabricó un carro que dudaras que supiera cómo ponerle gasolina. Imagínate, ay, no creo que ese ingeniero pueda ponerle gasolina. Es ridículo, porque esa persona sabe cómo funciona, o sea, sabe demasiado. Claro que sabe cómo ponerle gasolina. Y si Dios nos hizo en estos, o sea, tal vez algunos tenemos kilitos de más, pero es un diseño perfecto nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros órganos, todo es perfecto. ¿No nos podrá sustentar? Claro que sí. Él no solo nos crea, sino también nos sustenta. Y también nos hizo el cuerpo, dice Jesús. Y si Él hace el cuerpo tan perfecto, también puede vestir a ese cuerpo. De hecho, meditando en esto, pensé y dije, ¿quién es el primero que vistió al hombre de una forma correcta? El hombre se vistió, ¿se acuerdan? Con hojas de higo. Ni sabía cómo vestirse el hombre, y Dios fue el primero que vistió al hombre. Cada vez que tengamos una vestimenta, recordémonos de que Dios la ha provisto. Entonces, ese es el primer argumento que Jesús da. Dios es nuestro Señor y Él dio la vida, Él nos puede sustentar. Él dio el cuerpo, Él nos puede vestir. Ahora vamos a un segundo argumento que Jesús da. El argumento es el cuidado especial de nuestro Padre Celestial. Y mira lo que dice. Mirad las aves. Mirad las aves del cielo, dice el versículo 26. Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Miren lo que dice, mirad las aves. Fíjense que este es un mandamiento, está en imperativo, mirad las aves. Y como que estudiando este pasaje me quedó el 20. Y pues, como empecé este sermón, hemos visto que ninguna ave se ha muerto por causa de ansiedad y por causa de preocupación. Se pueden morir, como hace la semana pasada mi esposa estaba hablando y estaba, Jorge, porque el gatito se comió a un pájaro. Eso, se pueden morir por otras razones, pero por angustia y por preocupación, ninguna ave se ha muerto. Mira lo que dice el comentarista Matthew Henry. El hombre ha caído tan bajo que Dios lo envía a la escuela de las aves del cielo para que le enseñen. Lo voy a repetir. El hombre ha caído tan bajo por el pecado que Dios lo envía a la escuela de las aves del cielo para que le enseñen. Imagínate esto. Nosotros que teníamos que gobernar sobre los animales y que teníamos que ser de un ejemplo para todo el mundo. Ahora Jesús nos enseña que los animales, las bestias del campo son las que nos enseñan a nosotros. Y esto es resultado del pecado. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, es decir, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El pecado lo que ha hecho es que ha nublado nuestra vista y nos hace necios. De modo que no entendemos lo normal, lo sencillo, lo que es común y corriente, no lo entendemos por el pecado. El pecado nos ha puesto en un estado que en vez de nosotros ser de ejemplo para las criaturas, ellas son para nosotros. Y yo, quise obedecer este pasaje y salí, agarré un cafecito, salí al balcón de mi apartamento y obedecí. Y estuve como media hora mirando las aves. Me senté, dije, voy a ver las aves. Y qué contentas están las aves. Piu, piu, piu. Así estaban un chorro de, nomás volaban en la mañana, cantando y cantando. Y hasta dije, wow, o sea, tienen enfrente de mi apartamento hay un pino. Y dije, wow, hasta yo les probé una casa de 10 pisos ahí, ¿no? Porque está bien grande, ¿no? Dios es bueno. Y veo cómo Dios, o sea, el puro hecho de reflejar en la naturaleza, en cómo Dios cuida de estos pájaros, trae un descanso al alma, porque si Dios cuida de estos pájaros, ¿cuánto no más hará por nosotros? Y yo te quiero animar que esta semana o las próximas semanas te tomes en serio este pasaje y que hagas una pausa y que veas los pájaros del cielo, ¿sí? De veras, velos y medita en el cuidado de Dios hacia ellos. Y eso, según el mandato de Cristo, va a ayudar para que no te preocupes.
porque estamos reflejando y meditando no nomás en su palabra, sino en su creación. Ahora, yo quería aclarar algo que puede venir y surgir en todo esto que estamos predicando, ¿no? Hazte tesoros en el cielo, que tu Señor sea Él y no el dinero, y no te preocupes, ¿no? Y esto no es un llamado a la pereza, a no trabajar. Como dijo un teólogo, el perezoso tienta a Dios en vez de confiar en Él. El perezoso tienta a Dios en vez de confiar en Él. Si tú ves a los pájaros, no son flojos, tal vez no trabajan ni hilan, pero hacen lo suyo, vuelan, y ahí andan buscando lo que Dios les provee cada día. Les provee ya sea gusanos, semillas, pero Dios se los provee, pero los pajarillos no se quedan ahí sentados, sino hacen sus actividades, ¿no? Entonces, Dios no nos está llamando aquí al no hacer nada, sino nos llama a no preocuparnos, pero sí ocuparnos del trabajo de día a día. De hecho, lo vemos en 2 de Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Mira lo que dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El trabajo no es un resultado del pecado, es una bendición. Y no debemos de tomar esto como excusa para no trabajar, sino ser diligentes. El problema es este, el problema es cuando te afanas tanto por el trabajo que no tienes tiempo para estar en su palabra. No, es que, ¿cuántas veces les he preguntado a gente, ¿cómo vas en la lectura? Es que no he tenido tiempo. ¿Cómo vas en la oración? Híjole, no tengo tiempo. No tiene tiempo para la familia a veces, para la iglesia, para el reino de Dios. Sé que hay situaciones complicadas donde no se puede, pero yo te animo a que busques con diligencia el que sí trabaja, pero que ese no sea tu afán y que ese no sea tu prioridad. Ahorita vamos a ver que la prioridad es el reino. Yo te quiero animar que no faltes los domingos a causa de cualquier cosa, del trabajo. O si es posible pedir los martes y que vengan los martes a la oración donde nos juntamos los hermanos y oramos juntos. O que puedas involucrarte en un ministerio, en Aguana, con los niños, en las mujeres, con los hombres, ya sea en los grupos de casa, en el grupo de hacedores de discípulos. Pero que tomes en serio esto y que no tomes como una excusa el trabajo, sino sé sabio. Y a veces, miren hermanos, a veces queremos justificar nuestra meta equivocada, hacernos ricos, con la razón de darle una buena vida a nuestros hijos. A veces, y sobre todo en Estados Unidos, que nos endoctrinan con los libros, con las películas, con lo que dicen los artistas, es gana dinero, ser rico, gana más posesiones. Y a veces nos justificamos diciendo, hoy es para el bienestar de nuestra familia. Pero yo te quiero decir la perspectiva bíblica en cuanto a eso. Mira lo que dice Proverbios 38. Mira lo que dice Proverbios 38. Dice: aleja de mí la falsedad y la mentira. Mira la oración que hace este hombre a Dios. No me des pobreza ni riquezas, sino el pan de cada día. No me des ni riquezas, ni pobreza ni riquezas. Hay dos extremos, ¿no? Dios no nos llama a buscar la pobreza. De hecho, este verso lo enseña, ¿no? No nos llama, entre más pobre, entre más feo esté mi carro, más santo soy. Y tampoco el otro extremo, donde, me voy a hacer rico para tener mucho para mi familia o para cualquier otra cosa. El balance es el contentamiento. Mira lo que dice Efesios 4:28. Y voy a leer dos pasajes para traer balance a los que creen en no hacer nada
o vivir en pobreza y a los que se enfocan en hacer riquezas. Miren lo que dice Efesios 4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Dios nos dice, trabajemos para sustentarnos, pero también hasta para dar al necesitado. Pero mira también lo que dice el contraste. El 1 Timoteo 6:9, mira lo que dice. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina, en la destrucción. Ni el uno ni el otro, hermanos. Entonces, ¿es malo tener riquezas? No. Mira lo que dice la instrucción para los ricos en 1 Timoteo 6:17. Ya lo hemos visto, pero lo quería repetir. Mira la instrucción para los ricos. A los ricos de este mundo, dice Pablo, enséñales que no sean altaneros, o sea, que no sean soberbios, orgullosos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios te ha dado riquezas, no que tú las has buscado, pero Dios te ha dado gracia y te ha dado riquezas, dice la Biblia, disfrútalas. Pero mira lo que dice el versículo 18, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. 1 Timoteo 6:17 al 19. Si Dios te ha dado riquezas, gloria a Dios, pero no pongas tu confianza en ellas. No te afanes buscando y que eso quite todas tus energías, tu tiempo, no. Sino aprovecha, disfrútalas, pero sé generoso con eso que Dios te ha dado para la extensión del reino de Cristo. Y la clave que yo veo en estos pasajes es implícita, pero la veo muy claro, es el contentamiento. Porque fíjate lo que dice Jesús. No dice que Dios nos va a dar comida, bebida, vestido. Y nomás habla de esas tres cosas. Ahí no habla de carros, de casas, ni de muchas otras cosas, las cuales Dios provee en su misericordia y nos da más de lo que merecemos. Pero en este pasaje yo veo el contentamiento con lo básico. Mira la actitud de Pablo en cuanto a esto. Y lo dice en Filipenses 4 del 11 al 13. Filipenses 4 del 11 al 13 dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, debemos tener esta actitud de que si tenemos comida, si tenemos bebida y si tenemos vestido, estar agradecidos por eso. Imagínate que digas, ay no, estoy enojado con Dios porque le pedí un Ferrari y me dio un Sentra. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado porque Dios no nos cumple nuestros caprichos? Pero en realidad deberíamos estar contentos de que Dios nos ha dado más de lo que pedimos, más de lo que necesitamos. Nos ha dado mucho. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevar. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. 1 Timoteo 6, 7 y 8. ¿Tienes ropa? ¿Tienes comida? Estate contento, dice la Biblia. Gozoso, no preocupado, disfrutando. Ahí están los pájaros contentos con su comida y bebida. Y si nosotros, por fe, estuviésemos tan confiados del mañana como ellos lo están, de seguro que cantaríamos tan alegremente como ellos lo hacen. Dice Matthew Henry. Y dije, wow. ¿Sabes por qué a veces estamos así, no? Tú has tenido mañanas, ¿no?, donde estás cantando. ¿Por qué? Porque hay preocupación, no hay preocupación, estás contento. ¿Quieres cantar más seguido? ¿Estar gozoso más seguido? Medita en el cuidado amoroso del Padre. Lo que muy comúnmente pasa es que si recibimos más dinero, elevamos nuestro estilo de vida
y siempre decimos, no tenemos porque tenemos otros gastos, pero decide vivir una vida modesta en contentamiento. Miren, hermanos, esto es una realidad. Y es difícil decirlo, ¿no? Pero es la realidad, que entre más recibimos, en vez de quedarnos con una vida modesta, no pobre, modesta, sencilla, lo elevamos y tenemos más gastos, y cuando viene el tiempo y cuando viene de dar para que se extienda el reino, seguimos diciendo, no tenemos. De hecho, a veces la gente cuando gana más, a veces tiene para dar menos. Me dijo una vez un pastor, yo decidí no hacerme rico. Yo decidí no hacerme rico y eso me impactó, porque es una decisión, porque la Biblia nos manda, no busques las riquezas, si Dios te las da, ya dije, gloria a Dios, disfrútalas, sé generosos, pero decide buscar primeramente su reino, decide buscar primeramente su justicia. Hemos de notar que Jesús pudo haber dicho y usado el ejemplo, el rey las alimenta, el soberano las alimenta, el creador las alimenta, pero no, fíjate lo que Jesús dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. El Padre no es el Padre de las aves, dice vuestro Padre Celestial, le está hablando a sus discípulos. Nosotros tenemos el privilegio de decirle a nuestro Dios, Padre. Y eso es un privilegio glorioso. Somos sus hijos. Y miren, aquí tengo que decir la realidad. No todos somos hijos de Dios aquí. Los que somos hijos de Dios podemos confiar en el Padre y decir, gracias Padre, porque tú eres nuestro Padre y cuidas de nosotros, y porque tú provees, porque tú nos cuidas. Pero tengo que decir un paréntesis, no todos aquí son hijos de Dios. De hecho, hay un pensamiento muy común, ¿no?, en el mundo que dice, todos somos hijos de Dios. No es cierto, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. De hecho, la Biblia dice que antes de Cristo éramos hijos de la ira. A los fariseos les llamó hijos del diablo. Entonces nosotros sin Cristo, y si tú estás hoy sin Cristo y no le has rendido tu vida a Cristo, entonces no eres hijo de Dios. Según la Biblia dice que eres hijo del diablo, hijo de la ira. Y eso es de preocuparte, hermano, o no, hermano. Pero el privilegio que tenemos es, dice la Biblia, que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a todos los que creen en su nombre. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos ese derecho de ser llamados hijos de Dios y tenemos ese cuidado especial del Padre. Y me encanta ese versículo que dice en Romanos 8:32. Fíjate lo que dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Dios, Padre, dio a su Hijo por todos nosotros, ¿cuánto más no nos dará? O sea, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Incluyendo la comida, la bebida y todo lo demás que necesitamos. La paz por los que están pasando por enfermedad, por los que están pasando por tristeza de una situación familiar. Él provee todo lo que necesitamos porque es nuestro Padre Celestial. Así que no te preocupes, porque el preocuparte es pecado. Porque estamos dudando del cuidado de Dios. Imagínate que tú eres un padre y llega tu hijo de 4 años con ojeras, llorando. Papá, no pude dormir. ¿Por qué, hijo? ¿Qué te pasa? Es que no sé si va a haber galletas y lonche para el recreo de hoy. ¿Qué le darías a tu hijo? Yo le daría un bachoncito y le diría, hijo, ¿cuánto te ha faltado el pan?
¿Cuándo te ha faltado un vaso de agua? ¿Cuándo? Nunca. Tú como padre te sentirías así ofendido por eso, ¿no? De la misma manera, es una ofensa al Padre amoroso que dudemos de su cuidado de día a día. Así que ya vimos que tenemos que no preocuparnos porque Él nos dio la vida, también nos puede dar alimento. Él es nuestro Señor y nos dio el cuerpo, también nos puede dar el vestido. Y luego Él es nuestro Padre y nos cuida y veamos las aves del cielo para ello. Y el argumento número 3, vamos a ver el versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si tiene la versión Reina Valera, dice, un codo a tu estatura. Pero versiones más, como la Biblia de las Américas y los comentaristas más modernos dicen que en el contexto, según el contexto, es mejor la interpretación o la traducción, perdón, que dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de tu vida? Miren lo que dice Salmos 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. En este salmo aprendemos implícitamente que Dios tiene un día exacto de nuestros años y de nuestros días. Ni más ni menos, Dios los tiene ahí contados, determinados. De nada sirve, por mucho que te preocupes, por mucho que te afanes, no va a añadir ni un solo segundo a tu vida. No estoy diciendo que no nos ocupemos y ser diligentes de cuidarnos de lo que Dios nos ha mandado, ¿no? De la salud y todo eso. Pero la preocupación no va a ayudar absolutamente para nada. Alguno definió la ansiedad o la preocupación como miedo al futuro que perturba la paz presente. Miedo al futuro que perturba la paz presente. Mira lo que dijo Michel de Montaigne hace 500 años. No era cristiano pero dijo esto. Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Y sí es cierto, ¿cuántas veces dicen que el 85% de las cosas que nos preocupamos no suceden? Y fíjate lo que dice el doctor Charles Mayo, el que empezó la famosa clínica Mayo. Mira lo que dice. La preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Nunca he conocido un hombre que muriera por exceso de trabajo, pero he conocido a muchos que murieron de preocupación. La preocupación no sirve de nada, es inútil, no puedes hacer nada por aquello que estás preocupándote. Y Jesús dice, no te preocupes porque no te sirve. Ese es el argumento número 3. Y yo, la verdad es que esta verdad ha estado anclada en mi vida desde algunos años. Y el saber que Dios tiene determinado el número de mis días, y que si yo hago su voluntad, Él tiene cuidado de mí. La verdad es de que eso me da libertad a tomar decisiones de riesgo. A veces me ha tocado decidir de viajar a algunos lugares que me han dicho, ¿sabes qué? Es peligroso y me ha dado miedo viajar, pero busco en consejo y en oración y en la palabra si es la voluntad de Dios, que Dios quiere que vaya. Y una vez que sé que es la voluntad de Dios, que Dios quiere que yo vaya a ese lugar, ya no me preocupo. Si me matan ahí, sé que era la voluntad de Dios. Y si no me matan, es porque Dios me quiere con vida. Y de la misma manera, hermanos, no estemos preocupándonos día a día, ni por los hijos que tienen, se van a morir, no, sino confiemos en el cuidado del Señor. Y nosotros enfoquémonos en buscar hacer su voluntad. Y pase lo que nos pase, estamos seguros en sus manos. Dice el Salmo, en tus manos están mis tiempos. Así que descansemos en Él. Otro argumento que Jesús da, fíjate, Jesús da argumento tras argumento
porque quiere destruir la preocupación en nuestras vidas. Y mira lo que dice el argumento número 4, el cuidado paternal para vestir. Dice el versículo 28, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Fíjate que de la misma manera que nos manda a mirar las aves, ahora nos manda a mirar las flores, a estudiarlas y ver cómo crecen aquellas flores silvestres. ¿Qué hacen las flores silvestres? Estas literalmente no hacen nada, simplemente están ahí paradas y crecen. Y dice la Biblia que Salomón, el hombre que ha tenido las riquezas más gloriosas, que le traían telas de todo el mundo, ¿no? Y que podía haberse vestido de la mejor manera. Salomón, con toda su gloria, no se pudo vestir tan bonito como un solo lirio. Mira lo que dice un comentarista, dice, ambicionemos pues la sabiduría de Salomón más bien que su gloria y esplendor, en lo que un solo lirio le supera. Un sola flor se viste mejor. Así que, mira, por más tiempo que gastes en Ross, en Gap, en American Eagle y en cualquier centro comercial para ganarle a una flor, para vestirte más bonito que ella, no le vas a ganar. Así que no te preocupes, porque si Dios viste así a estas flores, dice la Biblia, y estas flores, ¿cuánto duran? No duran no más que unos días. Crecen y ahorita con el sol se marchitan y se mueren. Y Dios las viste así. Dice Dios, ¿no hará con vosotros mucho más con vosotros? Claro que sí, claro que sí. Porque nosotros no somos florecitas que nos vamos a morir de un día para otro. Nosotros somos seres eternos que aunque moriremos físicamente, viviremos por toda la eternidad. Y claro que Dios tiene cuidado de nosotros y nos va a vestir. No te preocupes, no te preocupes. Mira lo que dice. Si Jesús les dijo a los que tenían una sola prenda, o si mucho dos, que no se preocupara por su ropa, ¿qué nos diría a nosotros? Que tenemos más de una, ¿no? Definitivamente no hay motivo para preocuparnos. Así que yo te quiero animar a que estemos agradecidos al Señor por lo que tenemos. Que no nos quejemos por lo que no tenemos, porque no tenemos tantas blusas como quisiéramos o tantos pantalones como quisiéramos, sino estemos agradecidos con lo que tenemos. Y miren lo que dice Jesús en esta pregunta retórica. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y aquí Jesús le da el meollo del asunto. Y aquí es la raíz de la preocupación, la falta de fe. La raíz de la avaricia y el querer posesiones reside en que no confiamos plenamente en el cuidado de Dios, que es nuestro amo, Padre, Creador, sino que confiamos más en las posesiones. A veces, ¿sabes por qué nos gusta tener mucho dinero? Porque nos hace sentir seguros. Pero ¿qué pasa cuando no tienes dinero o tienes muy poco? Si uno empieza a estar angustiado. Dios no quiere eso, porque no quiere que deposites tu fe en la cuenta del banco o donde quiera que guardes tu dinero abajo del colchón. Dios quiere que deposites tu fe en el buen Padre soberano. Hombres de poca fe. No les dice hombres sin fe, porque en realidad no puedes ser discípulo de Jesús si no tienes fe. De hecho, en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, fíjense, sí tenían fe los discípulos, pero tenían poca fe. Tenían fe para creer que Jesús te puede salvar, puede perdonar por tus pecados, que Jesús es el Rey, pero en la vida práctica falta esa fe y Jesús los exhorta, hombres de poca fe. Y un ejemplo claro de esto es el pueblo de Israel. Fíjate, el pueblo de Israel estaba esclavizado por Egipto y Dios lo libera con 10 plagas. Hace pasarlo por el mar Rojo en tierra seca. Imagínate esa salvación tan grande. Y estando en el desierto, cuando tuvieron hambre, en vez de confiar en Dios, que se hizo todas estas cosas
pues Él les podía proveer de comida. ¿Sabes lo que hicieron? Se quejaron y murmuraron. Y Dios les proveyó maná. ¿Y qué pensarías? Pues ahora sí ya van a confiar. Y siguieron caminando y tuvieron sed. ¿Y qué hicieron? Se quejaron y dudaron. Y Dios en su misericordia les provee el agua. Pero se siguieron quejando. ¿Y sabes por qué murió el pueblo de Israel, esa generación? ¿Sabes por qué murió en el desierto? Por incredulidad. Sí, podía decir, Dios nos salvó de Egipto, pero no podía confiar en el día a día de que Dios iba a suplir para las necesidades diarias. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Tenemos tan grande salvación, hermanos. Tenemos tan grande salvación que sí creemos que Jesús murió por nosotros, lo cantamos, nos gozamos en ello, pero en la vida práctica dudamos. Y es ahí donde yo te quiero invitar a que nos detengamos un rato y razonemos. Y digamos, si Dios nos ha dado una salvación tan grande, Él nos puede proveer día a día de lo que necesitamos. Muy bien. Mira lo que dice el versículo 31. Y continúa diciendo Jesús: por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate, Jesús dice, todo lo que les he dicho, no se preocupen, no se preocupen. Lo dice, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. La gente del mundo, la gente que no está en el reino de Dios, sí busca con afán y preocupación cómo vestirse, qué comer, qué beber. Pero Dios dice, no hagan eso. La gente del mundo sí tiene razón por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un padre que les cuida. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, preocúpate, porque no tienes ese padre, no te va a cuidar ese padre. Si te ha dado, ha sido por su misericordia. Pero yo te quiero animar hoy, que si estás lejos de Cristo, hoy te arrepientas de tu pecado. Hoy pongas a Cristo como primero en tu vida y deposites toda tu confianza en Él para que tengas vida eterna, para que puedas ser parte del reino de Dios. En el sermón del monte, Jesús, mira lo que dice, Jesucristo les quiero leer lo siguiente. Si eres hijo de Dios, no hay razón para preocuparnos. Y mira lo que dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Poquito antes Jesucristo dice esto. Cuando está enseñando a sus discípulos acerca de la oración, les dice que los gentiles cuando están orando hacen mucha palabrería y creen que por hablar mucho, por orar mucho, Dios los va a escuchar. Y Jesús les enseña a sus discípulos, no por repetir mucho, Dios los va a escuchar. Y luego dice Jesús, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahorita en esta parte también Jesús repite, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, cuando estamos preocupados, Dios nos llama a orar. Y la oración no es para informar a Dios de lo que necesitamos, porque Dios todo lo sabe. La oración, Jesús nos enseña, es una dependencia a nuestro Padre. La oración es lo que Dios nos ha dado, es como el antídoto para la preocupación. Mira lo que Pablo dice en Filipenses 4, 6 al 7. Mira lo que Pablo dice, este es el antídoto de la preocupación. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias,
sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Estás angustiado hoy? ¿Sabes lo que Dios nos llama a hacer? Echa tu ansiedad sobre Él. Toda tu preocupación, dice la Biblia, que oremos, que dependamos de Dios. Señor, estoy preocupado por mi familia, estoy preocupado por la enfermedad que tengo, por el cáncer que está teniendo mi familiar, porque no tengo para dar comida a mis hijos. Estás preocupado. Dios quiere que esa preocupación se la eches a Dios. Con oración y acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que le demos gracias a Dios sabiendo que Él nos escucha. Y dice la Biblia esta promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Busquemos a Dios en oración para descansar en Él y ser aliviados de toda preocupación. Y lo dice el versículo 33, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Y el teólogo Betts, mira lo que dice. El verso 33 encapsula la teología del Sermón del Monte. Este versículo que acabo de leer encapsula la teología del Sermón del Monte. No solo de este pasaje, sino de todo el sermón. Básicamente lo que Dios nos está diciendo es: busquemos, deseemos primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y me recordó a la historia que cuenta en 2 Samuel 23, donde está el rey David. No sé si han escuchado o leído esa historia, donde está el rey David, y el rey David está en Belén, que era la ciudad donde nació, y la ve, y ve de lejos, y la ciudad de Belén estaba guardada por los enemigos. Entonces el rey David simplemente suspira, y mira lo que dice: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes de David se abrieron paso por el campamento de los filisteos, y sacando el agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, se la llevaron y trajeron a David. Fíjate, el rey David ni siquiera les dijo: hey, tráigame agua. Simplemente dijo: ¿quién me diera del agua? Y los valientes dijeron: ese es un deseo de nuestro rey. Y arriesgaron sus vidas porque los pudieron haber matado. Y fueron ahí, agarraron agua y se la dieron a David. Y esta historia ilustra perfectamente cómo debemos de buscar el reino de Dios. Estar atentos a los deseos de nuestro rey. Estar atentos a lo que Jesús quiere en nuestras vidas. Es decir: ¿qué quieres, Señor? Y arriesgo toda mi vida y busco y hago todo lo necesario con tal de cumplir la voluntad de mi rey, con tal de someterme al reinado de Cristo. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Simplemente significa esto: que Jesús es el rey, y que nosotros debemos someternos al gobierno del rey. Debemos someternos a su voluntad. ¿Y qué significa? Y su justicia significa básicamente esto: hacer lo que Él nos pide que hagamos, sus deseos. Mira lo que dice Charles Quarles al definir la justicia. Esta es la justicia de quienes controlan su ira y se apresuran a resolver los desacuerdos con los demás. Esta rectitud involucra la pureza sexual, la fidelidad a una sola palabra y el afán de perdonar a los demás y el amor por los enemigos. Los discípulos buscan esta justicia no para impresionar a otras personas, sino para la gloria de Dios y la búsqueda de la recompensa celestial, ya que la búsqueda del reino implica una sumisión entusiasta al reino de Dios sobre el discípulo. La demanda de buscar el reino y el mandato de buscar la justicia de Dios son inseparables. Un discípulo primero se somete al gobierno de Dios en la persona de su Mesías y luego persigue la justicia obedeciendo las enseñanzas del Mesías. Y esto resume todo el pasaje y todo el sermón del monte. Que nuestras vidas sean caracterizadas por este versículo. Mateo 6:33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadiduras. Hermanos, cuando estamos haciendo una decisión, ¿estamos considerando primeramente el reino de Dios? ¿Te quieres cambiar de ciudad para vivir en otra? ¿Lo haces porque es conveniente a ti o porque Dios te está llevando allá, porque eso va a beneficiar su reino? ¿Vas a comprar algo? ¿Vas a inscribirte a un curso? ¿Vas a estudiar cierta carrera? ¿Vas a casarte con una persona? ¿Estás empezando una relación de noviazgo con una persona? Estás preguntándote, esta pregunta debería de permear todas nuestras decisiones. ¿Esto va a beneficiar el reino de Dios y su justicia? ¿Esto va a engrandecer el reino de Dios? Y si la respuesta es no, no lo hagas. Y si la respuesta es sí, hazlo. Y que eso sea lo que gobierne nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Como dice el Salmo, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nuestra única búsqueda debe de ser su reino, su justicia, y Él se encarga de todos los demás. Él se encarga de todos los demás. A veces trabajamos mucho, no sé si te ha pasado, te metes hasta en más trabajos y no tienes tiempo y aún dices, no, es que no tengo para dar para el reino porque necesito esto, necesito el otro y no tengo tiempo. Y a veces hasta haces más y hasta ganas más, pero te alcanza menos. No sé si te ha pasado. Mira lo que Dios dice. Esta situación pasó con el profeta Ageo. Cuando en el profeta Ageo, mira lo que dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes están preocupando nomás por lo suyo y por eso no les alcanza. Pero preocúpense por mi obra. En ese tiempo era el templo de Dios que tenían que reconstruir. Y Dios le estaba diciendo básicamente al pueblo: preocúpate por hacer la obra de Dios y Dios se encarga de suplir todo lo necesario. Por último, el último versículo. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Y así podemos concluir, hermanos. Fíjate lo que hemos visto hasta ahora. Dios es nuestro Señor y nos cuida. Él es nuestro Padre y nos cuida y nos suple todo. No nos sirve nada preocuparnos. Dice, busquemos su reino y Él nos suplirá todas las cosas. Y por último, dice, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Si el problema y el tormento de hoy se renuevan mañana, también las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No te preocupes por mañana. Dios te ha dado gracia para hoy, para ocuparte en los problemas de hoy. Y sí, hoy hay problemas. La Biblia no dice que no vas a tener problemas y no dice que no vas a tener necesidades, pero dice, confía que hoy Dios va a suplir tus necesidades de hoy, y por las de mañana no sirve nada preocuparte. Ahora, ¿qué significa esto? Que no debemos, aunque no nos debemos de preocupar, que no debemos de ahorrar o que no debemos ser sabios en planificar. No. En Proverbios 6, del 6 al 8, mira lo que Dios nos enseña. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios nos enseña aquí a aprender de la hormiga, que trabaja y que sí planifica y ahorra para el verano, para el invierno. Esto no significa que no debemos de ahorrar y hacer planificación, pero lo que sí nos enseña es de que no debemos de poner nuestra confianza en nuestro ahorro, en nuestro retiro, sino solamente en Dios. Así que hermanos, don't worry, be happy.
Pero no te preocupes, hermano. Si tú eres creyente, aprende a confiar cada día en el Señor. Entrégale en oración todo lo que necesitas. Confía en el Padre. Y si no eres creyente, hoy arrepiéntete de tus pecados. Entrégale toda tu vida a Él, porque Él murió por ti en la cruz, resucitó. Y hoy mismo puedes entrar al reino y puedes tener vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias por ese cuidado tan grande. Gracias, Señor, porque si nos diste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Suple para cada necesidad, sea material o espiritual. Cuídanos, Señor. Damos gracias por todo este cuidado. En el nombre de Jesús. Amén.